la modificación del perímetro tanto en Melilla como en Ceuta, donde inmediatamente o en breve se procederá a la modificación de parte del vallado de las zonas que se denominan más sensibles y donde empezaremos donde desaparecerán las concertinas. Y hablamos ya de todo ello con Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar al ministro de Interior, a Grande Marlaska. Este afirmó que retiraría las concertinas una vez que asumió el cargo y la Guardia Civil ha propuesto un método alternativo en esta frontera. ¿Se eliminarían también las concertinas en los puntos más vulnerables? Bueno, está visto que a pesar que era una promesa al asumir el cargo, Grande Marlaska, es evidente que esto es otra más de las propuestas que se está intentando aprobar a marchas forzadas antes de que, bueno, en cuanto lleguen las elecciones y quieren aprobarlas antes para poder un poco vender. Es una cortina de humo a mi modo de ver. La concertina, el alambre de espino que hemos hablado toda la vida, que hemos llamado así toda la vida, hay que recordar para los televidentes que es un alambre que tiene cada X centímetros, tiene unas púas, es el alambre de espino tradicional. Y posteriormente esas púas se han convertido en cuchillas que son muchísimo más efectivas porque causan muchísimo más daño y por lo tanto también previenen más que alguien pueda intentar sortearlas, ¿no? Estas concertinas, ya hablando del alambre de espino con cuchilla, fueron colocadas por Zapatero precisamente en 2005, las retiró en 2007 por quejas y las volvió a poner Rajoy en 2013 porque realmente son efectivas, ¿no? Hablan de la sustitución, dice, efectivamente, no está hablando de retirada, es retiro porque pongo algo alternativamente, porque quitarlas sencillamente sería una irresponsabilidad, porque entonces sería la marea, ¿no? Sustituirlas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si hay un método igual o más efectivo, que además cause menos lesiones, pues adelante con ello, ¿no? ¿Cuál es el problema? No está diciendo qué método se va a utilizar. Todavía dicen que están trabajando en ello y es verdad que, bueno, se han reunido con han reunido diferentes propuestas, una de ellas la Guardia Civil, Policía Nacional y otras más, y se están reuniendo con proveedores para ver cuál es la más adecuada, ¿no? Ten en cuenta que hablamos de 12 kilómetros de valla en Melilla, 8 en Ceuta, son 20 kilómetros, un tercio de ellos son los que tienen concertina, no el resto, son los puntos sensibles de los que hablaba el ministro. Hablamos entonces de unos, hablamos de ese tercio que estamos hablando, pues son 20 kilómetros, pues tendríamos unos 8 kilómetros que tendríamos, unos 7 kilómetros que tendríamos concertina y que habría que retirar, ¿no? Con ese nuevo vallado. Los últimos informes del Ministerio del Interior reflejan una presión migratoria que baja en estos puntos, pero lo cierto es que los saltos siguen produciéndose, entonces podría suponer que esto fuese más habitual con ese plan que propone la Benemérita. Bueno, es verdad que la presión está disminuyendo últimamente. Lo primero es por el endurecimiento de los controles de la Gendarmería Real marroquí, que es la que está encargada de la vigilancia de las fronteras, y que todo lo demás de lo que hablemos en cuestión de inmigración respecto a Marruecos no sirve de nada sin la Gendarmería marroquí. Ellos son los que tienen la llave, los que son capaces de detectar e impedir el acceso de los que cruzan, porque en el fondo no son marroquíes la mayoría de ellos, sino aquellos que entran en territorio marroquí, desde que entran y transitan durante días o semanas a lo largo del territorio marroquí hasta llegar a la costa más cercana a España para embarcarse o para cruzar por Ceuta y Melilla por la valla, ellos son los que pueden evitarlo. Y es verdad que se están endureciendo los controles de esa Gendarmería Real, con lo cual es uno de los factores. El otro es la aplicación del acuerdo de 1992, que se hizo en agosto del año pasado, cuando fueron las últimas oleadas masivas de saltos de valla, pues ahí se aplicó un acuerdo en el 92 que nunca se había cumplido y que permitió que se repatriaran pues más de un centenar de migrantes de golpe a Marruecos, ¿no? Eso naturalmente ha retraído el interés por utilizar esa vía, porque si en cuanto cruce, ahora sí que me van a devolver a Marruecos, pues no me interesa, ¿no? Y luego porque las mafias, por todo esto, se están volcando a cruzar el estrecho, como han hecho siempre, pero más ahora,
tanto en embarcaciones muy vulnerables que apenas pueden llegar a la costa y que muchas veces naufragan, como también en las embarcaciones rápidas que ellos mismos utilizan para el narcotráfico. Luego ya doblan, son los mismos narcotraficantes muchas veces los que están pasando a estas personas. La propuesta de la Guardia Civil parece efectiva sobre el papel. Es una valla más alta, es una valla que no permite subir enganchado a ella porque es absolutamente lisa, son planchas de hierro en vez del típico mallado que estamos acostumbrados, con lo cual no sería posible trepar por ella, y si se llegara a trepar, en vez de una concertina, lo que disponen es un cilindro que gira hacia la persona que intenta engancharse a él, con lo cual no podría nunca, teóricamente no podría nunca asirse al borde superior de la valla. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto van a tardar? Porque sobre el papel es efectivo. La pregunta es, gastamos todo ese dinero, instalamos todo eso, y la pregunta es, ¿cuánto van a tardar las mentes necesitadas en poder inventar sistemas baratos y eficaces que sorteen esta valla? Sobre los datos de inmigración que conocíamos ayer, 5.000 migrantes que han llegado a España a través del mar, muchos más que en el año 2018. Entonces, ¿hay o no hay efecto llamada? Bueno, yo creo que a verlo sí hay. Sí hay, no es lo único. Por un lado, se juntan ambos aspectos. Por un lado, que Italia y Malta tienen una política de tolerancia cero con la inmigración, con lo cual son vías que las mafias no quieren seguir utilizando, y las mafias tenemos en cuenta que no es que empiezan en Marruecos, empiezan en cualquier lugar de Asia o de África donde hay gente que quiere pasar a Europa, y estas mafias son las que derivan más hacia Libia, más hacia Marruecos, según sea el interés del momento. Y en este momento la ruta a Libia es menos interesante precisamente porque Italia y Malta ponen tremendas trabas. Si a eso le sumamos que el nuevo gobierno español prácticamente ha dicho venid a mí, pues entre lo poco que dan unos y lo mucho que damos los demás, pues es evidente que el Mediterráneo, el extremo occidental del Mediterráneo, es decir, la ruta española, es la que está siendo más utilizada por las mafias, digamos, marítimas. ¿Cómo funcionan estas mafias exactamente? Bueno, como he dicho, en la inmensa mayoría de los casos la mafia ha comenzado antes. No es que el individuo voy a buscarme la vida, voy a ver si llego a algún país, no sé cuál, que tenga costa, a ver si puedo cruzar, ¿no? En la mayoría de los casos esto sucede, ya se empieza a pagar a esas mafias desde los países de origen, que van organizando esos flujos, allá donde esa misma mafia u otras mafias, porque al final se está pagando a varias mafias sucesivas, u otras mafias con las que tienen acuerdos, tienen esos medios para cruzar para cruzar el charco, ¿no? Se paga antes de cruzar. Esto es importante porque en el momento que ya te han pagado, que sobreviva o no el cargamento, es así de crudo, pero es lo de menos para ellos. No es así con las drogas. Si la droga se me cae al mar, he perdido dinero, ¿no? Si se me cae el inmigrante al mar y se ahoga, ya me ha pagado, no me importa, ¿no? Esa es una de las crudas realidades, y por eso hay embarcaciones tan poco proclives a sobrevivir a ese cruce y que naufragan. Y también en ocasiones son los mismos mafiosos quienes producen el naufragio o echan a la gente al mar cuando se les va a interceptar para evitar que haya pruebas, ¿no? Y luego en muchos casos esas mafias continúan dominando a esos inmigrantes en territorio español porque siguen teniendo la deuda y se les esclaviza laboral o sexualmente. Pues Bruno, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.